¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están de la Academia Fermat? Chicos, ¿cómo están? Empezando la semanita. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Claro, porque también se graba, ¿sí o no? Claro. Para los compañeros que de repente se conectan, ¿no? También con las clases grabadas también para ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué fue, mano? Ahí está, listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un temita importante. Bueno, todos los temitas que estamos haciendo son importantes en realidad, ¿no? Unos más que otros, obviamente, ¿no es cierto? Pero pues hay temas que se inciden más, ¿no? Entonces hay temas que llegan más, ¿no? Y justamente, chicos, mira, ya estamos en nuestra séptima semana y entramos ahora a lo que viene a ser proceso de independencia. Claro, pues independencia. Es otro tema favorito, obviamente, en universidades, ¿ya? Listo, pero algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber o que tenemos que recordar es que, bueno, primero, chicos, este proceso de independencia, o sea, muchas veces, ¿qué decimos nosotros, no? Allá, profesor, 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú y bla, 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 ¿no es cierto? Y a veces pensamos de que este proceso de independencia, pues solamente, o sea, debe ser importante por el 28 de julio, nada más. Y eso no es así. O sea, en realidad, jóvenes, el 28 de julio simplemente viene a ser un acontecimiento más. O sea, no representa realmente o no resume, podríamos decir así, ¿no es cierto? En este caso, pues todo el proceso de independencia, ¿no? O sea, solamente es un acontecimiento más, ¿no? Por eso decimos proceso. No decimos nosotros o no estudiamos proclamación de la independencia, ¿no? Porque si diríamos proclamación de la independencia, pues sí, hablaríamos del 28 de julio, ¿no? Pero hablamos de un proceso, chicos, que mira, no sé si sabes, pero recuerda de que es un proceso que prácticamente se inicia o en este caso, 1810, cuando se dio la guerra de independencia, o sea, quiere decir las primeras eh, rebeliones, en este caso, del siglo XVIII, hasta obviamente 1824, cuando se daría, bueno, la famosa batalla de Ayacucho. Claro, porque, o sea, hablar de independencia no es hablar solamente, en este caso, ¿no? Como te digo, del 28 de julio. O sea, es más, o sea, otro acontecimiento que tenemos que recordar y es más, el año pasado celebramos su bicentenario. Viene a ser, ¿no es cierto?, la batalla de Ayacucho que se dio pues el 9 de diciembre de 1824. O sea, profesor, me está diciendo que fueron 14 años de este proceso de independencia, o sea, 14 años para que Perucito finalmente alcance su independencia. Exacto, ¿no? Fueron 14 años, ¿ya? Desde 1810 hasta 1824, ¿listo? Ya está. Ahora mira, este proceso de independencia, chicos, lo podemos dividir en este caso, ya, digamos, ¿no? De tres formas, ¿ya? Vamos a hacerlo acá, ¿listo? Esto solamente como referente para que podamos entender bien nuestro temita, ¿ya? Mira, este proceso de independencia lo podemos dividir en este caso en tres fases, ¿ya? Una primera fase, obviamente que va a ser la fase indígena, si se podría llamar así, ¿ya? La fase indígena, ¿listo? Por ahí también tendríamos en este caso, ¿no? La fase criolla, ¿listo? La fase criolla. Y por ahí tendríamos, ¿no? Lo que viene a ser la fase extranjera, ¿ya? ¿Listo? Yo sé que muchos profes no lo clasifican de esa manera, ¿no? Pero esta es la mejor forma para que el estudiante pueda entender, ¿no? Entonces, mira, tres fases bien definidas. Y aparte esto lo dice Heraclio Bonilla, ¿no? O sea, no lo inventa tu profe, ¿no? Heraclio Bonilla tiene su libro que se llama, pues, ¿no? La independencia del Perú, concedida o regalada, dice, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un librazo muy bueno del señor llamado Heraclio Bonilla, ¿no? Y Heraclio Bonilla precisamente dice, ¿no? Que el proceso de independencia se puede dividir en tres fases, ¿no? Una primera fase, chicos,
que más o menos podría representar lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Los antecedentes, ¿no? O sea, como una especie de antecedentes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van a ser acá protagonistas? Obviamente, las rebeliones de qué siglo? Del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, ahí tenemos en este caso, ¿a quién? Tenemos a Juan Santos Atahualpa y tenemos a Túpac Amaru II, ¿no es cierto? Ya está. Cuando hablamos de la fase criolla, en la fase criolla, obviamente, así, si hablamos una línea del tiempo, vamos a tener primero, obviamente, la aparición, ¿no? ¿De quién? En este caso, tendríamos, ¿no? La aparición de la sociedad, ¿no es cierto? Claro, la sociedad amantes del país, ¿te acuerdas, no es cierto? La sociedad amantes del famoso país, ¿no? Después de ello viene el mercurio peruano, ¿no es cierto? El mercurio peruano. Después de ello vienen los próceres, ¿no? Los próceres de la independencia. Después vienen los precursores, ¿no es cierto? Por eso se le llama fase criolla, ¿no? Los precursores. Y acá se da así, ¿no? Una especie de intermedio, porque acá sería la crisis, o se da, ¿no? La crisis española, ¿no? Y eso tiene como referente la formación de las juntas, las famosas juntas de gobierno, ¿no? Y ahí muere ese tema. ¿Listo? Y la fase extranjera, obviamente, ahí hablamos, ¿no es cierto?, ¿de quién? En la fase extranjera hablamos de las famosas corrientes libertadoras, ¿no? En este caso, las corrientes libertadoras. Hablamos de la corriente procedente de Chile, o también llamada del sur, ¿no es cierto? Y la corriente procedente de la Gran Colombia, también llamada del norte, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Es fácil, ¿sí o no? O sea, no es complicado, ¿no? O sea, el hecho de dividirlo en tres fases nos ayuda a un mejor comprendimiento de este tema, ¿no? Entender que obviamente los primeros en luchar en esta independencia como antecedente fueron indígenas, ¿no? Apareció Juan Santos Atahualpa, apareció Tupac Amaru II, el cual lamentablemente pues fracasaron, ¿no? Por eso que la fase indígena fracasó. Y después de ello, como que el indio o el indígena ya no quería saber nada con el tema de independencia, se va a hundir prácticamente, ¿no? En su sumisión, en su depresión y todo ello, y ahí quedaría, ¿no? Y serían ahora los nuevos o la nueva sociedad que se va a formar en ese entonces, una sociedad muy dispersa, hijo, ¿no? Porque recuerda que es una sociedad donde aparecen, por ejemplo, ya no la República de Españoles y ya no la República de Indios, ¿no? Como en la práctica de la clase pasada, ¿no? En organización social de la colonia, sino eres una sociedad totalmente dispersa, una sociedad donde existen los españoles propiamente dichos, o sea, los chapetones, ¿no? Ahora se le llama así, ¿ah? Los chapetones o simplemente los peninsulares, ¿no es cierto? Están los criollos, ¿no? Los que eran hijos de españoles, pero que habían nacido en el Perú. También está, en este caso, aquellos que van a ser parte de los mestizos, el mismo indígena, el esclavo de raza negra, o sea, una sociedad totalmente distinta, una sociedad diferente, ¿no? Y por eso mismo, pues, ¿no? A esta etapa se le va a llamar la fase criolla. ¿Por qué? Porque los protagonistas principales van a ser los criollos, ¿no? Que van a generar ese amor y cariño en la patria y tener por lo menos ahora las agallas de poder luchar por nuestra independencia. ¿Listo? Ya está. Pero lamentablemente igual no lo conseguimos, ¿no? Mucho bla, bla, bla al final de cuentas, ¿no? Y será más bien una fase extranjera donde sí pues aparece San Martín, donde aparece Simón Bolívar y ellos obviamente no lograrían en este caso conseguir nuestra independencia. Básicamente porque ellos tenían un pensamiento en común, o sea, eran totalmente diferentes, ¿ah? O sea, San Martín y Bolívar pensaban de una forma totalmente distinta. La única idea que quizás no llevaría a que ambos personajes piensen de la misma manera es que tenían que liberar Lima como sea. ¿Y por qué Lima, profesor? Porque Lima es el centro político, social, económico, político, eclesiástico, oye, todo lo que tú quieras, más importante de toda Sudamérica. Eso era Lima. Entonces, de nada servía de que San Martín y Bolívar hayan iniciado su corriente libertadora liberando a sus países si es que Lima seguía en poder de los españoles, porque desde Lima se podía armar cualquier expedición y se podía recobrar los territorios que había ganado pues, Bolívar y que había ganado San Martín, ¿me entiendes? Entonces, por eso el único pensamiento en común que ellos van a tener es que se tenía que liberar sí o sí el Perú. Por eso es que, ¿por qué crees que tomo yo como referencia a este autor Heraclio Bonilla? Porque él no, como te digo, o sea, no le pone como título a su libro
la independencia del Perú, pero hay un subtítulo debajo que dice si esta sería conseguida o sería cedida, o sea, regalada. Es como que te invita el libro a leerlo, obviamente no que tú lo leas todo el libro y finalmente saques tu conclusión, si es que realmente nosotros fuimos, ¿no? Los peruanos quienes luchamos por nuestra independencia o simplemente nos las regalaron, ¿no? Y obviamente, jóvenes, sí, pues suena triste, suena así, suena realidad, es así, pues no las regalaron. ¿No es cierto? Nos las regalaron, ¿no? O sea, no, nosotros no, o sea, es más, o sea, ¿por qué celebramos P 28 de julio, P? A ver, ¿por qué celebramos 28 de julio, ¿no es cierto? 29 días feriados, ¿no? ¿Acaso fuimos nosotros quienes luchamos por nuestra independencia? Fue San Martín, fue Bolívar quien va a proclamar y después consolidar la independencia del Perú. Si fuésemos nosotros, entonces esta fase indígena, mira, esa fase indígena sería pues aquella que lograría pues su victoria, ¿no? Ahí sí celebraríamos nosotros porque diríamos, oye, sí, el peruano antiguo, ¿no es cierto?, lucharía y consiguió la independencia del Perú, pero no fue así, jóvenes, sino fueron ellos, fueron, ¿no?, en la fase extranjera quienes van a conseguir nuestro proceso de independencia. Entonces, por eso que Heraclio Bonilla finalmente dice, no, pues no, no las regalaron, ¿no? Pero en este caso, nuestra independencia, ¿ya? Sí, suena triste, ¿sí o no? Da colerina, pero así es, chicos, así es la historia del Perú. Por eso también es chévere, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, bajo, más o menos en ese contexto está orientada la practiquita de hoy día. Ya eso, mira, te he hecho una practiquita igual todas las prácticas de la Academia Fermat son chéveres, pues, ¿sí o no? Esta practiquita está bien surtidita las tres fases que te acabo de explicar, ¿ya? A grandes rasgos, ¿listo? Ya está. Ahora sí, vamos, ayúdame en la resolución de esta super práctica Fermat, ¿listo? A ver, dice, por ejemplo, primera pregunta. Esta rebelión mesiánica y milenarista estalló en él, dice, ¿no? Durante el gobierno del virrey Marqués de Villagarcía, nunca sería derrotada por los españoles y llegó a formar un estado independiente de la selva central del Perú. Ya está. Entonces, mira, está en orden, ¿ya? La práctica está en orden. O sea, quiere decir que estamos arrancando desde la fase indígena, ¿listo? Entonces, chicos, a ver, ¿cuál será? Rocío, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Donichero, ¿cómo estás también ahí? Ya, ahora sí, ayúdeme. Para la pregunta número uno, ¿cuál será la respuesta? Estamos hablando obviamente del tema de rebeliones indígenas, ¿no es cierto? Existen dos, la de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II. Entonces, en este caso, me está hablando, mira, acá chicos, por ejemplo, hay tres preguntas de examen, mira, que yo te las he fusionado en una sola. La primera pregunta es esta de acá. Esta rebelión, o sea, rebelión mesiánica. O sea, lo primero que tengo que saber es quién es la rebelión, a qué autor o actor, mejor dicho, se le va a denominar como la rebelión mesiánica. Entonces ahí es pues, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Porque recuerda que Juan Santos Atahualpa decía de ser, pues en este caso, el Mesías Inca, ¿no? Por eso le llama mesiánica, ¿ya? Porque supuestamente llevaba, pues, mensaje de paz, así como Jesús hizo en sus tiempos, ¿no es cierto? Algo parecido también haría él, ¿ya? ¿Listo? Entonces, por eso ahí tienes la primera respuesta, mesiánica Juan Santos Atahualpa. Segunda respuesta, nunca fue derrotada por los españoles. Esta es otra pregunta de examen. Nunca sería derrotada por los españoles. Sí, pues, efectivamente, no sería derrotada por los españoles, pero no porque ganó. O sea, tú puedes pensar, ¿no? Ah, ya, profe, entonces nunca sería derrotada, entonces quiere decir que ganó. No. Nunca ganó, ¿ya? Nunca ganó. Pero pero en este caso tampoco sería derrotado, ¿no? Sino que dice que Juan Santos, así como cuando Jesús, ¿te acuerdas cuando Jesús, el famoso día de Pentecostés, reúne a sus apóstoles, ¿no es cierto? Y todos, y ahí les dan, ¿no?, los poderes a los nuevos apóstoles que vayan al mundo. Y tal. Ya, pero cuando he visto Semana Santa la película de la crucifixión, ya el último episodio, ¿no ha visto Jesús que reúne a toda su gente y después se eleva en el cielo? Y desaparece, ¿sí o no? Ya, eso mismo dice que pasó con Juan Santos, ¿no? Solo que en el caso de Juan Santos vino una nube, dicen así como Goku, pues, su nube voladora, vino, no, de verdad, vino una nube de color blanco, lo envolvió y desapareció. Entonces, ¿a quién va a derrotar los españoles? Si no está Juan Santos. Ah, ¿verdad, profe, no? Ya, y a quién va a derrotar o a quién va a derrotar a los españoles, ¿no? Entonces, como te digo, no sería derrotada jamás, ¿no?
Por eso es de que dice nunca fue vencida, pero eso no quiere decir que ganó, ¿ya? ¿Listo? ¿Y cuál es el aporte central de Juan Santos? El aporte central, chicos, de Juan Santos en esta primera etapa de la independencia es que, por lo menos en América del Sur, ya se hable de un Estado independiente. ¿No? O sea, Juan Santos no quería la independencia de Perú igual que Tupac Amaru, por eso son antecedentes, chicos, mucho cuidado, por eso son antecedentes. Por ejemplo, en el caso de Juan Santos, él solamente quería que el lugar donde él vivía, que era en este caso, y es la respuesta alternativa de el Gran Pajonal sea, pues, ¿no? Un estado independiente que esté fuera de quién, fuera de los españoles, un estado independiente que esté fuera de quién, fuera, en este caso, de la orden de los franciscanos, ¿no? Porque tenía bronca la orden de los franciscanos. Entonces, por ello mismo es que en este caso, pues, ¿no? ¿Qué va a suceder o qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a querer formar, pues, un Estado independiente, ¿ya? Y ese Estado independiente, ¿dónde se daría? ¿Dónde estalló? En el Gran Pajonal. Pregunta, entonces, ¿no? Para la pregunta número uno, su respuesta, el Gran Pajonal. ¿Listo? Ya está. Número dos, Juan Santos decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Sí, pues, decía ser descendiente del Inca Atahualpa, ¿no? Y pretendía expulsar, dice, a los españoles para recuperar las posesiones de sus antepasados. ¿Por qué se caracterizó? Ah, acá está la pregunta. ¿Por qué se caracterizó la primera fase? Ah, profe, ¿tiene fases? Claro. Así como la de Tupac Amaru II tiene tres fases, la de Juan Santos tiene dos, ¿ya? La primera fase, que va a ser una, y esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Que va a ser una fase que se va a caracterizar por ser totalmente bélica. O sea, quiere decir por el enfrentamiento bélico contra los españoles y su posterior expansión hacia la selva central, ¿no? O sea, quiere decir que ahí es por donde se va a enfrentar a los españoles, así, con armas, con todo, como debe ser. Y en la segunda fase ya no pasaría nada, porque en la segunda fase es donde desaparece P. Juan Santos. Ah, ya, profe. Entonces, la primera fase, si te preguntan así, ¿no? Primera fase, ahí está, primera fase. Si me preguntan primera fase, entonces ahí tu respuesta tiene que ser, en este caso, ¿no? En este caso, el enfrentamiento bélico, ¿ya? La segunda fase sería cuando desaparece, en este caso, Juan Santos Atahualpa, ¿ya? A ver, creo que de este color se nota mejor. Ahí está. Ahí sí, ahí lo vemos mucho mejor. Ya está. Listo, pasamos. Siguiente pregunta. En 1787 se crea, ¿qué cosa, profesor? Como producto de la rebelión de Túpac Amaru II, para mejorar el sistema judicial en el sur andino. Claro, ¿quiénes se encargaban, chicos, de administrar justicia en el virreinato del Perú? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ahora sí, participa tú. Ya, ¿te acuerdas? O sea, ¿quién en el virreinato se encargaban de administrar justicia? ¿Te acuerdas? La famosa Real Audiencia, ¿no es cierto? Claro, pues, profe, la Real Audiencia. Entonces, da la casualidad de que solamente existía la Audiencia de Lima. Claro, existen siete audiencias, pero dentro del territorio peruano solo existe la de Lima. O sea, en territorio peruano, ¿no? Entonces, sí, y el maltrato, la humillación, ¿no? El esclavismo, generalmente era en el Cusco. Entonces, una de las cosas que pide Tupac Amaru II es que en este caso se cree una audiencia, pero ¿en dónde? En el Cusco, porque viajar todavía hasta Lima era prácticamente un imposible, ¿no? O sea, llegabas, ¿no? Pero era imposible. Entonces, de tal manera que Tupac Amaru dice, no, mejor vamos a crear una audiencia en el Cusco con unas autoridades que sean totalmente transparentes y que así puedan, ¿no? En este caso, generar justicia como corresponda, ¿no? Y es por eso que se daría, bueno, respuesta correcta, la audiencia del Cusco. Pregunta número 4. Una no corresponde a las estrategias, dice, de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Listo, no corresponde, dice, ¿no? ¿Tenía una actitud ambigua ante los negros? Sí, correcto. Porque Juan Santos, mira, o sea, cuando Juan Santos se empieza a rebelar, él decía de que si tuviese el apoyo de la raza indígena y tuviera el apoyo de los negros, ¿no? O sea, de la raza negra, entonces la rebelión tendría éxito, dice, ¿no? Y que no solamente la selva central sería el único eje donde se va a querer formar ese estado independiente, sino sería gran parte del Perú. Por eso que cuando fue y pidió ayuda a las poblaciones serranas,
Entonces no funcionó. Y es que los mismos indígenas, como te dije hace rato, ya no querían, ¿no? Ya no querían, ¿por qué? Porque entre ellos mismos se traicionan. Entonces, como que no, ya no quieren luchar por la independencia. En cambio, el negrito también, o sea, ¿por qué dice ambigua? Porque Juan Santos los utilizaba, ¿no? A su conveniencia. Y es que precisamente no tenías que confiar mucho, pues, en el esclavo de raza negra, ¿no? Porque si por A o B el patrón, por ejemplo, ve que tuviste contacto con indígenas, entonces el patrón, por sacarte la información, o te pegaba hasta que te mate y así tú hablaras, ¿no? O simplemente te decía, negrito, ¿sabes qué? Te voy a dar tu libertad, ¿no? Pero a cambio de que me digas todo lo que se está planeando, ¿no? Entonces, como que de ahí lo pueden traicionar. Y acá ya estamos viviendo, ya estamos hasta el tope, que nos traicionemos entre nosotros mismos, ¿no? Por eso que Juan Santos decidía mejor tener una actitud ambigua, como que sí, pero no. ¿Listo? Alianzas entre los grupos amazónicos, claro, o sea, como ni los negritos se puede confiar y las poblaciones serranas ya no quieren participar, entonces, ¿qué le quedaba a Juan Santos? Simplemente luchar con los pueblos amazónicos. Por lo tanto, es correcto. ¿La zona del Gran Pajonal quedó definitivamente libre del dominio hispano y la invasión se detuvo? No, no, o sea, esa sería la respuesta, ¿no? Esa no sería una estrategia, esa sería ya la consecuencia. Claro, y acá estamos hablando de antes, ¿no? Entonces, ya, de cajón la respuesta. La política de atracción a las poblaciones serranas, como te dije, ¿no? La población indígena ya no quería luchar. Y el rechazo selectivo a la cultura occidental, claro, a pesar de que Juan Santos era una persona instruida, o sea, no fue cualquier indio, ¿ah? Fue una persona instruida. Él, por ejemplo, no estaba de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Decía de que algunas cosas que los españoles habían traído sí estaban bien, pero también decía otras que estaban mal. Por ejemplo, el tema de la confesión directa, dice, ¿no? O sea, él dice de que nosotros deberíamos de confesarnos así como Jesús, de manera directa, hablar con el Dios Padre y decirle pues todo lo que te habías cometido, ¿no? Y que el mismo Dios Padre te escuche y te perdone los pecados, ¿no? Oye, qué fácil sería, ¿no? Si fuese así, ¿no? Entonces, pero Juan Santos quería eso, o sea, quería que la confesión sea directa y no que como hoy en día le contemos a un padrecito, ¿no es cierto?, todo lo que hemos hecho, ¿no? A pesar de que él está del otro lado y supuestamente no me ve, porque solamente hay huequitos, ¿no es cierto?, donde en este caso yo voy a decir, pero lo que he hecho, las cositas malas, pero ¿no es cierto? O sea, igual, pues no puedes, pero ¿no? Y Juan Santos decía, o sea, ¿qué poder puede tener otro hombre para poder escuchar los pecados del hombre y obtener el perdón de Dios? Decía, ¿no? Y por eso no estaba de acuerdo, ¿no? Y así, ¿no? Como por ejemplo esa tradición de los que pregonan otra religión, de que no pueden comer carne de cerdo tampoco, ¿no? O sea, Juan Santos también decía que no se puede comer la carne de cerdo, porque en la historia bíblica tú sabes, ¿no? Que Jesús, pues, en algún momento de sus travesías, envió a los demonios, a los cerdos y toda esa situación, cosas que tú sabes, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, sí, pues, ¿no? Rechazo selectivo, por eso te digo, selectivo, solamente algunas cosas de la cultura occidental. O sea, quiere decir que algunas cosas sí estaba de acuerdo y otras cosas no, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la respuesta sería, en este caso, la alternativa C. Número 5. Anheló la emancipación del Perú de la dominación española. Claro, acá por ejemplo ya entramos a Túpac Amaru II, ¿no? Porque Túpac Amaru II en realidad lo que él buscaba, en este caso, ¿qué cosa era? Era solamente, ¿no es cierto? En este caso, la idea de independencia, ¿no? Porque recuerda que en este caso, Túpac Amaru II, o como sería la respuesta, José Gabriel Condorcanqui, tú sabes que para que se dé el boom, el inicio de la guerra de independencia, fue por el tema, ¿te acuerdas de las famosas reformas borbónicas, sí o no? Claro, y de las reformas borbónicas, obviamente la económica es la que le va a afectar directamente a Túpac Amaru II y la eclesiástica le va a afectar directamente a Juan Santos Atahualpa. De tal manera de que Túpac Amaru II, cuando le suben el precio de la alcabala, porque él recuerda que pagaba el alcabala del 4 a 6%, entonces él decía, no, pero no es posible, ¿no? Que no puede ser justo, ¿no? Y que esto, que lo otro, ¿no? Sin embargo, y lamentablemente, mira, a pesar de que es cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, a pesar de que es una autoridad, oye, lo trataron, dice, como cualquier indígena. Lo trataron como cualquier cosa. Y él dice, ¿no? Se pone a pensar, ¿no? O sea, si yo que soy cacique, o sea, yo que soy autoridad y me tratan como cualquier cosa, ¿qué será, bueno, cómo tratan a mis otros hermanos, o sea, a los indígenas, ¿no?
Y es por eso él dice, no, o sea, ya sería tiempo, ya sería bueno, dice, ¿no? Que busquemos nuestra independencia. O sea, no va a luchar, ¿ah? Ojo, o sea, directamente no va a luchar, ¿no? Claro que después se dan sus fases, ¿no? Pero al inicio, él dice, no, ojalá, ¿no? Es como, como a veces nuestro amigo Denis te dice, no, chicos, ojalá estén estudiando para que ingresen, ¿no es cierto? Claro, o yo te digo, no, ojalá que me estés escuchando y no estés durmiendo, pues sí o no, ojalá digo, ¿no? Entonces es algo que quiero, pero que no se va a dar, ¿no? Por hasta que yo lo vea, ¿no? Entonces, en este caso, él anheló la emancipación. O sea, él dijo, no, y es hora de liberarnos, ¿no? Pero obviamente tú sabes que no se va a dar, ¿no? Ya está. ¿Y quién hace eso? Tupac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui. ¿Listo? Número 6. El establecimiento de la justicia social en el Perú y el rendimiento así, ¿no? Dice, redimiendo así, mejor dicho, el abuso de los peninsulares, asimismo aboliendo la esclavitud, pedía la supresión de la mitad de tributo indígena. ¿Corresponden las causas de qué tipo? Las causas sociales, ¿no? O sea, en la pregunta me está numerando a varias causitas. ¿No? Y a la vez me dice a qué tipos de causa pertenece. Obviamente mi respuesta viene a ser, en este caso, sociales, ¿ya? Número 7. Durante el siglo XVII, en el virreinato del Perú se incrementó el monto de la alcabala. Ahí está lo que es lo que te decía, ¿no? El arbitrario reparto de las mercancías y los abusos de los corregidores. Esto ocasionó la rebelión de, en este caso, José Gabriel Condorcanqui o José Gabriel Tupac Amaru, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa en este caso pasaría? ¿Qué sucedería? De que esta rebelión se extendería por la Sierra Sur y en este caso por el altiplano. Respuesta para la número 7 sería la alternativa A. Listo. Número 8. Tupac Amaru II es el nombre que utilizó quién para reivindicar su linaje real inca. Entonces, ¿quién utilizó ese nombrecito? José Gabriel Condorcanqui Noguera. Eso vino una preguntita una vez para el área de ingenierías, por ejemplo. Así me preguntaron, ¿no? Esto sí es textual de un examen, ¿no? Tupac Amaru es el nombre que utilizó. ¿Quién? O sea, ¿quién utilizó ese nombre? Dice, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Entonces, ahí muere el tema de rebelión en el siglo XVIII. Entramos ahora a independencia, fase criolla, ¿ya? Dice, uno no corresponde a los factores externos de la independencia. Ahora, si nosotros hablamos de los factores o las causas, si tú quieres llamarlo así, pero las causas externas, tenemos las siguientes: la crisis monárquica, influencia del liberalismo político, el apoyo financiero y político de Inglaterra, la influencia de la Revolución Francesa. Oye, yo sé que no te vas a aprender eso, pero si es fácil, o sea, sueles tener nomás un poco de noción. Si me dicen externo, es de afuera, es de otro país, ¿sí o no? Ah, claro, entonces la alternativa que tenga un país, entonces es externo, y la que no tenga es interno. Ah, a ver, profe, por ejemplo, si yo digo no, en este caso, por ejemplo, dio, ¿no?, la crisis monárquica. La crisis monárquica se dio con quién? Se dio en este caso con quién? Con España, ¿sí o no? Claro, por lo tanto, o sea, ya ve, ahí tienes en este caso España. La influencia del liberalismo político. El liberalismo político aparece en Inglaterra, allá, Inglaterra, ¿sí o no? Entonces ya tienes otra que es externa. Apoyo financiero y político de Inglaterra, ya lo menciona acá, ya lo dice acá, Inglaterra, país, al toque descarto. Francesa, Francia, Estados Unidos, externo. Pero cuando me dice el surgimiento del nacionalismo criollo, allá, eso es acá en el Perú. Y si es en el Perú, chicos, ¿será externo o interno? A ver, quiero ver ese chat. ¿Qué será? ¿Interno o externo? A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero que se manda? ¿Qué será? ¿Externo? Ah, claro, pues nichero, seno interno. Entonces, la pregunta me dice, no corresponde a un factor externo. Entonces, la respuesta sería, en este caso, el surgimiento del nacionalismo y criollo. ¿Has visto? O sea, no hay necesidad de aprendértelo de memoria. Muy bien, Rocío. Solamente es cuestión de qué. Es cuestión de leerme solamente bien las preguntitas, ¿ya? ¿Listo? Vamos, pregunta número 10. Dice, sus representantes fueron José Quijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y el señor llamado Hipólito Unanue. Ellos, ¿sabes de dónde son representantes? De la famosa Sociedad Amantes del País, ¿ya? Ellos son representantes de la Sociedad Amantes del País, ¿ya? Oye, esta sociedad
amantes del país, ¿sabes para qué se crea? Para poder crear amor y cariño en la patria. Porque te mencioné al comienzo de la clase y te decía, ¿no? O sea, tenemos una población totalmente dispersa. El español, por más que esté en territorio peruano, sigue siendo español y eso no va a cambiar en nada. ¿Sí o no? Claro. O sea, el criollo no sabe qué cosa es, no sabe si es americano o si es español, por haber nacido no en América, pero de padres españoles. El mestizo no sabe qué cosa es, si es español o si es indígena. ¿No? El indígena solo sabe que nada sabe, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad lo que él solamente quería era regresar a lo que antes era pues el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que era el gran imperio de los incas. Los esclavos de raza negra solo quieren regresar a su antigua o a su ansiada África. Entonces, era una sociedad totalmente dispersa, una sociedad que pensaba y que no pensaba en qué, en patria, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad amantes del país sirve para qué? Para precisamente crear eso, crear ese amor y cariño a la patria, para que tú te enamores de ella, te enamores de este Perú, de su flora, de su fauna, su gente, sus costumbres. ¿Para qué? Para que en este caso, ¿no es cierto? La hagas suya, en este caso, y así puedas luchar por ella. ¿Ya? Por eso se llama Sociedad Amantes del País, ¿no? Y esa Sociedad Amantes del País prácticamente, sí, pues va a tener no éxito, pero obviamente sí una buena participación, lo que va a debilitar, en este caso, ¿a quién? Va a debilitar a la monarquía española. La idea era eso, ¿no? Debilitar a la monarquía española. Por eso también que a los precursores y a los próceres se les llama la Ilustración criolla. Y tú sabes que en Historia Universal la Ilustración fue un movimiento, ¿no? De tipo económico, político, social, cultural, que imperó en Francia, siglo XVIII y toda esa situación, ¿no es cierto? Ya está, chévere. Mira, harto podemos hablar de independencia. Independencia P para hablar siquiera unas 2 horas, ¿no? Siquiera. Ya, pero bueno, en fin. Respuesta correcta, Sociedad Amantes del País. Número 11. Circuló entre 1991 y 1795. En sus artículos plasmó diversos temas desde el amor patrio y planteamientos de la reforma política a partir de una óptica ilustrada. Ya, o sea, la pregunta es ahora. Oye, ¿de qué sirve, por ejemplo, que nosotros los profes en general tengamos todo el conocimiento adquirido y no los compartamos con ustedes que son nuestros estudiantes? ¿Serviría de algo? No, pues yo no. O sea, es como si yo vengo, te resuelvo la práctica y solamente te doy claves. O sea, no sirve de nada, ¿no? Tengo que explicarte la razón de la respuesta, ¿sí o no? Entonces, era igual. La sociedad amantes del país, o sea, estos personajes que mencionamos, José Quijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, oye, estos jóvenes intelectuales de la época generaban conocimiento, pero como te digo, ¿no? O sea, de nada sirve que ellos solamente generen conocimiento, de nada sirve que solamente sea para ellos, porque así no podría crear amor y cariño en la patria. Tenían que compartirlo. Y el instrumento, obviamente, ¿no? Que va a servir para poder compartir esa información, ¿cómo se va a llamar? El Mercurio peruano, ¿no es cierto? El Mercurio peruano. El Mercurio Peruano es una especie de revista, no es un periódico, ojo, hay algunos coleguitas que dicen que es un periódico, no, no es un periódico, o sea, el primer periódico del Perú, el Perú tuvo en este caso la famosa Gaceta de Lima, ese fue el primer periódico. El Mercurio no, o sea, el Mercurio era así como una especie de volante, ya así como no, llegaste de repente a la academia, ¿sí o no? Te dieron un volantito de la academia, ya así, algo así parecido. Ese era el Mercurio peruano, ¿no? Entonces, ese Mercurio peruano servía para transmitir los conocimientos que precisamente generaba la sociedad amantes del país. Si con la sociedad amantes del país, en este caso, queremos crear amor y cariño a la patria, con el Mercurio peruano, pregunta de examen, se va a crear ¿qué cosa? Conciencia nacional, ¿ya? No te olvides de ese detalle, ¿listo? Ya está. La número 12 dice, la Sociedad Amantes del País fue un centro de difusión de las ideas ilustradas reformistas fundada en Lima por la... Ah, claro, es que en un inicio, esta sociedad, uno de repente está preguntándose, dice, no, oye, profe, pero, o sea, ¿cómo los españoles van a dejar que la Sociedad Amantes del País circule si se supone que que va en contra de ellos? Claro, va en contra de ellos, bueno, solo que, ¿sabes qué sucede? Que al inicio la Sociedad Amantes del País actuaba de manera informal. ¿Ya? O sea, sí, caleta nomás, pe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y obviamente tú no podías hablar, pe, ¿no? De ideas de libertad y todo ello, porque si no te apresaban y te mandaban a la Santa Inquisición.
Por eso tenías que hacerlo así, o a escondiditas, ¿no? En lo oscurito, pe, ¿no? Así como Denis, pe, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso, ¿qué tenías que hacer? Formalizarte, ¿no? Oficializarla, pe, Denis, tienes que oficializarla, ¿no es cierto? La chama, pe, la chama, ¿no? Ya, entonces tienes que oficializarla, ¿no? Y ellos se oficializan, en este caso, y dejan de ser la famosa Academia Filarmónica. O sea, ellos antes que aparecieran como Sociedad Amantes del País, aparecen como la Academia Filarmónica. Pero la Academia Filarmónica, como te digo, era de manera clandestina, de manera informal. Y como ya era mucho roche lo que estaba pasando, o sea, ¿no? La difusión de las ideas y todo eso, entonces deciden formalizarla con una idea falsa. Y le dicen al virrey, ¿a qué virrey? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿A qué virrey, profesor? Fácil, a un Gil, ¿sí o no? ¿A qué profe? No, al virrey Pejil, Gil de Taboada, ¿no es cierto? El virrey Gil de Taboada. Entonces, este virrey le dice, no, mira, que vamos a crear una sociedad para que pueda ilustrar las noticias del Perú, dice, ¿no? O sea, el floro era supuestamente ilustrar las noticias del Perú, pero en realidad era crear amor y cariño a la patria, ¿no? Entonces, en este caso, ese virrey que no se daría cuenta, ¿quién sería? Gil de Taboada. Por Gil Peso, ¿no? Ya está. La número 13. Redirigida, dice, por Manuel Hurtado de Mendoza, el cura Gabriel Béjar y Mariano Angulo. Esta expedición también cayeron derrotados en las batallas de Guanta y Matara. Corresponde a la expedición. Ah, ya. Esta viene a ser ya próceres. Ahora entramos a los próceres, ¿no? Y precisamente hablamos de la expedición, en este caso, una de las más importantes que va a ser dirigida por quién, por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no es cierto? Y precisamente esa expedición tiene tres expediciones, mejor dicho, esa rebelión, Arequipa, el Alto Perú y Huamanga, pero lamentablemente perdimos en Huamanga. ¿Y quién estaba profesor en Huamanga? Estos tíos B, Manuel Hurtado de Mendoza, Gabriel Béjar y Mariano Angulo, ¿no? Ellos corresponden entonces a la expedición de Huamanga, ¿ya? La más importante sería pues, la de Arequipa, ¿no? Porque en la de Arequipa se daría, bueno, la rebelión de Mateo Pumacahua, y ahí es donde también nace la figura de quién, de Mariano Melgar, ¿no? Pero que lamentablemente es que se cometieron muchos errores, chicos, porque mira, aquí en Arequipa, por ejemplo, Mateo Pumacahua ganó Arequipa y tomó Arequipa, ¿ya? En este caso. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? Cometió el mismo error que Túpac Amaru II, en este caso, ¿por qué? Porque una vez que Arequipa sería tomada, lo primero que tenía que hacer, en este caso, Mateo Pumacahua, era dirigirse al Cusco. Pero no se va al Cusco, sino se va ¿a dónde? Se va a Puno, ¿no? Porque la idea era rodear desde Arequipa a Cusco, o sea, que sea Arequipa y Puno rodeen a Cusco, ¿no? Pero mal ve, porque en Puno estaría pues Goyeneche, ¿no? Estaría Goyeneche y en este caso derrota pues a quién? Derrota pues, ¿no? En este caso a Mateo Pumacahua y de pasito también lo van a capturar a quién? A Mariano Melgar, ¿no? Ustedes saben chicos que para los arequipeños pues Mariano Melgar es la máxima expresión de la literatura, pues, ¿no? No solamente la literatura de la emancipación, porque Mariano Melgar está dentro de la literatura de la emancipación, sino también, en este caso, la literatura arequipeña, ¿no? Aparte, tú sabes que el famoso Yaraví, que es característico de acá de Arequipa, se llamaba el Jarawi, ¿no? El famoso Jarawi. Y el Jarawi, en este caso, era recitado por los arabecs o arabicos de los incas, ¿no? O sea, los poetas incaicos, ¿no? Pero Mariano Melgar toma ese estilo y lo va a traducir en este caso, ¿no? Lo que viene a ser, pues, ¿no? No lo va a traducir, sino me refiero a tomar el estilo y ahí nace el famoso Yarabí, ¿listo? Ya está. Dice, uno no corresponde a los principales acontecimientos revolucionarios del proceso de independencia. Claro, o sea, dentro del proceso de independencia hay varios acontecimientos, dice, ¿no? ¿Cuál no corresponde? ¿Tupac Amaru y su rebelión? Obviamente que sí. ¿Las conspiraciones limeras y en provincias? Obviamente que sí. El lanzamiento de Tacna, obvio, Enrique Payardelle. Ya ves, y acá abajito está Payardelle. No, la rebelión de Manco Inca, no, o sea, Manco Inca no tiene nada que ver con el proceso de independencia. Es más, Manco Inca pertenece a qué periodo? Al siglo XVI.
y nosotros empezamos a hablar de independencia a partir del siglo XVIII. Por lo tanto, no es la respuesta. ¿Listo? Ya está. Pregunta número 15 dice, hoy qué miedo, ya. Busca recuperar tierras y la intervención colonial frente a los abusos de provincias. Hablamos de próceres. Entonces, ¿quién será ese prócer que buscaría recuperar las tierras y así nueva? Allá, ese es en Huánuco. Y si es en Huánuco, ¿quién es? Juan José Crespo y Castillo. O sea, él, por ejemplo, militar, él se une con los alcaldes de Huánuco. ¿Para qué? Para que obviamente en esa zona se devuelva las tierras a los campesinos de Huánuco, pero no tendría éxito y serían rápidamente repelidos. Por eso es de que ya no tendría más participación Juan José Crespo y Castillo. ¿Listo? Número 16. Criollo me dice emparentado a familias ennoblecidas y el primero en fomentar la inquietud revolucionaria entre los limeños. Claro, o sea, hablamos de ya criollos que van a querer, ¿no? Ya empezar a luchar, ¿no? Por la independencia del Perú. ¿Quién va a ser el primer presidente del Perú así a secas? ¿Quién es? José de la Riva Agüero. O sea, José de la Riva Agüero no solamente va a estar en el tema de independencia, sino también recuerda que fue el primer presidente del Perú, ¿no? El primer presidente del Perú así, así a secas, tal como yo estoy diciendo y tal como tú escuchas, la respuesta es en este caso José de la Riva Agüero. Pero si me preguntan, primer presidente constitucional de la República del Perú, ahí viene a ser José de la Mar. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Así a secas, primer presidente de Perú, y no te ponen nada más, entonces José de la Ribagüero. Pero si te ponen, en este caso, constitucional, ahí tienes que marcar José de la Mar, ¿ya? José de la Mar sería el primero, ¿listo? Ya está. 17. Fue miembro de la Sociedad Amantes del País, ¿no? Y a la vez colaborador del Mercurio Peruano. En la época de las corrientes libertadoras, llegó a ser ministro de Hacienda. ¿Ah, su de quién? De San Martín y Bolívar. Fácil, pero uno de los más, mira, jóvenes, con ustedes, ¿no? Bien destacado. ¿Quién va a ser? El chivolo Hipólito Unanue. ¿Listo? Ya está. Señala los factores internos del independencia de Perú. O sea, es al revés de la otra pregunta que decía factores externos, ¿no es cierto? Internos. A ver, nacionalismo criollo, va. ¿No es cierto? Crisis monárquica, no. Monopolio comercial, sí, podría ser, ¿no es cierto? Claro, ese monopolio que se había dirigido, obviamente, aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería también correcto, ¿ya? Contradicciones entre los peninsulares y los criollos, claro, eso es acá. ¿Listo? No lleva alternativa, sino que era para que tú escribas. Por lo tanto, ¿qué tendrías que escribir? 1, 3, 5, ¿no? Acá la respuesta sería 1, 3, 5. Ya está, la número 19. Sacerdote chachapoyano, que sería, dice el rector del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Ahí realizó importantes reformas académicas, administrativas y disciplinarias, estableciendo por primera vez la enseñanza en el Perú de la matemática, la física y la astronomía. Entonces, en este caso, mira, el solo hecho que me diga nomás, sacerdote chapoyano, ya al toque. Ya, si no saco la respuesta por acá, rector del Real Convictorio de San Carlos, al toque, esa es la más fácil, la más conocida. ¿Y quién va a ser? Toribio Rodríguez de Mendoza. Ya, la número 20. Peruanos que tomaron las armas y lucharon contra la dominación española a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Claro, o sea, la respuesta está entre precursores y próceres, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Los que toman las armas son los próceres y los que toman las ideas son los precursores. Y acá que me dice la pregunta, las armas. Por lo tanto, si me dice las armas, mi respuesta correcta, ¿cuál será? Será pues en este caso los famosos próceres de la independencia. La respuesta ahí es próceres. Ya, dice, criticaban el mal gobierno, pero se identificaban con el monarca español. O sea, ellos decían, ¿no? ¿Sabes qué decían esos tíos? Ya, esos son precursores, ¿ya? Pero ¿sabes qué decían? Que las leyes españolas estaban bien, que las leyes españolas sí funcionaban y que lo único malo eran los funcionarios, porque los funcionarios eran quienes aplicaban mal las leyes. Los funcionarios eran aquellos que distorsionaban las leyes, ¿no? Por eso ellos decían, no, no nos separemos de la corona española, no, ni a balas, ¿no? Hay que cambiar solamente a las autoridades, ¿no? Por lo tanto, si es cambiar, cambios, reformas, serían los precursores reformistas. Respuesta para la pregunta número 21, los reformistas. La número 22 dice, decía,
Por patria entendemos toda la vasta extensión de ambas Américas, ¿no? Y plantea la idea de patria como continente. Qué chévere, ¿no? O sea, él decía de que América del Norte, América del Centro, que formaban en ese entonces un solo bloque, ¿no es cierto? Sobre todo América Central con una partecita del norte por el tema este de México, ¿no? La cultura maya azteca, que fueron dominados pues por Hernán Cortés, ¿no es cierto? Entonces decían, unámonos, pues así como Estados Unidos se formó, también unámonos nosotros y formemos una sola patria, un solo continente. ¿Quién decía eso, profesor? Lo decía José Baquijano y Carrillo, ¿ya? José Baquijano y Carrillo, ¿listo? Ya está. Dice, sector de criollos que optó por la separación definitiva con España y la anulación del sistema virreinal. Claro, así como hablábamos de precursores que solamente querían cambios, mira, en la pregunta está la respuesta, separación. Por lo tanto, entonces, ¿qué precursores serán? Separatistas, ¿no? Oye, profe, ¿qué va a hacer? Así viene, sí, así vino en el examen. La mayoría de preguntitas que chicos que yo tengo, obviamente, ¿no? Un poco del 50% tienen que ser compiladas, ¿no? O sea, preguntas que vinieron en examen de admisión. Las otras obviamente la crea tu profe, ¿no? Entonces, pero esta sí vino así textual, así, en la misma pregunta tú encontrabas la respuesta, ¿no? Y hablamos de quién, de los precursores separatistas, ¿listo? Ya está. 24. Fue notable por realizar el primer levantamiento por la libertad en la ciudad de Tacna, 20 de junio de 1811, ¿no? Y considerado como el primer grito o intento de la independencia del Perú. ¿Quién hizo eso, profesor? Francisco Antonio de Cela, ¿ya? Francisco Antonio de Cela viene a ser el que va a propugnar precisamente esta primer grito, ¿no? De libertad en la ciudad de Tacna, ¿listo? Hecho, dice, de la crisis del Imperio Español, donde Napoleón aprovechó la oportunidad y derrocó a la monarquía española. Claro, cosa, ¿cómo no vamos a acordar de eso, no? Es la famosa invasión napoleónica. Profesor, ¿qué tiene que ver el tema de Napoleón con la independencia de Perú? Tiene que ver mucho. ¿Te acuerdas que te decía que hay un intermedio, ¿no es cierto?, que habla sobre la crisis española? Precisamente España estaba pues, en una crisis enorme, ¿no? Y esa crisis conllevaría incluso a que Napoleón, así de fácil, la tome junto con Portugal. Y en vez de que el mismo Napoleón gobierne, pone a su hermano, ¿te acuerdas? A José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas, ¿no? Pepe Botellas, porque de Pepe, de José, y Botellas, porque era alcohólico, pe, ¿no? Le gustaban sus traguitos, pe, ¿no? Ya, pero es así, pe. Sí, profe, le gustaba, sí, le gustaban sus traguitos, pe, ¿no? Y por eso le llaman Pepe Botellas, falta de respeto, pe, ¿no? Mientras que para los franceses era José primero, rey de España, para los españoles decían Pepe Botellas, pe, ¿no es cierto? Ya está. 26. La libertad es para un factor político, social y económico esencial para lograr la paz, la felicidad y el progreso de América. ¿Quién me habla de esto? Juan Pablo Vizcarra Guzmán, arequipeño, nacido en Pampacolca, Arequipa, ¿no? Y precisamente sería el precursor ideológico separatista más grande de, en este caso, de América. Ojo, ¿ah? Él decía, ¿para qué nos vamos a mechar? O sea, no nos mechemos, decía, ¿no? O sea, ya, simplemente si tú le solucionas el problema político, social y económico a los indígenas, el indígena va a ser feliz, dice, ¿no? El indígena va a progresar. Pero si tú, obviamente, como monarquía, tienes, ¿no? ese poder político, social y económico, entonces la guerra se va a dar, la guerra es eminente, ¿no? Entonces, el plan perfecto para Juan Pablo Vizcarra Guzmán era solucionar el tema político, social y económico. ¿Listo? Ya está. 27. Fue en Huánuco. Allá, lo dije hace ratito. Si fue en Huánuco, 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 al toque, ¿quién será? Juan José Crespo y Castillo. Claro, es al toque nomás, sin explicar. Al toque decimos Huánuco, al toque me acordé. ¿Y qué digo, profesor? Juan José Crespo y Castillo. ¿Listo? Ya está. 28 dice, tenía por finalidad el estudio, la investigación de la realidad peruana para crear el cariño y amor a la patria. Allá, profe, al toque nomás, sociedad amantes de la patria, no, sociedad amantes del país. Hoy te puedes plantear así, ¿ah? Casi, casi, ¿no? La pregunta es fácil, pero te puedes plantear así, ¿ya?
Listo. Cuando Napoleón invade España, este puso a su hermano como rey de España. Para los franceses era llamado José I. Sin embargo, para los españoles era llamado Pepe Botellas. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? Se va a llamar la famosa abdicación en Bayona. ¿Ya? O sea, cuando lo nombra, ¿no? O sea, me está diciendo, ¿cómo se llama ese acontecimiento donde Pepe Botellas asciende como rey, ¿no? De España. Se llama la abdicación en Bayona. O sea, abdicación, ¿qué significa abdicar, chicos? Renunciar, ¿no es cierto? Rendirse, ¿no? Ya está. Listo. Número 30. Organismos administrativos que surgieron por nominación popular para gobernar en nombre del rey de España. Ah, ya. Oye, qué chévere preguntita. Ahí, fácil. ¿Cuál viene a ser? Las famosas juntas de gobierno. Claro, o sea, como España había sido tomada por Francia y está José I, y nadie lo quería, pues, José I, ¿no? Por eso es que José I comete un error, irse de España. ¿Y a dónde se va a ir? Acá, al Perú, pensando que acá en el Perú lo iban a querer, ¿no es cierto? Y cuando dice que estaba ya por cerca, por el puerto del Callao, mandó, pues, ¿no? ¿A quién? Mandó en este caso a sus emisarios para que organicen todo, ¿no? Su entrada, pues, a Lima. Sin embargo, dice que la gente que se encontraba en ese lugar era gente que lo quería matar, era gente que lo quería linchar. Por eso que inmediatamente que hizo este Pepe Botella se regresó pues a España, ¿no? Pero mientras que se dio todo ese viaje, porque no va a ser un viaje de un día, una semana, 2 semanas, ¿no? Hablamos de meses. Entonces, en España se había formado las juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno que buscaban en este caso la libertad de España. Y ahí se dio por la Junta de Gobierno de Aranjuez. Ahí se dio la Junta de Gobierno de quién? La Junta de Gobierno, en este caso, de Cádiz, ¿no? Y eso haría de que precisamente España se logre liberar ¿de quién? Se logre liberar, en este caso de Francia, gracias a la formación de las juntas de gobierno. ¿Listo? Ya está. Fueron, dice, combatidas por las autoridades coloniales, siendo ajusticiados sus dirigentes en la mayoría de los casos, pero ya el espíritu se mostraba inquieto y el fuego encendido que no se apagaría jamás. ¿No es cierto? Hablamos de quién, profesor. Estamos hablando en este caso de las juntas de gobierno, pero las juntas de gobierno de 1809. ¿Listo? Ya está. 32. La rebelión estalló, dice, en 1813 en la ciudad de Tacna. Acompañó a este patriota argentino Julián Peñaranda, ¿no? Pero ojo, no es el primer grito de independencia, sino sería el segundo grito de independencia. Chicas, chicas, sí, 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 para ustedes. Rocío, Rocío, Rocío. ¿Dónde? A ver, completa la frase. ¿Ah? A ver, ¿cuántas chicas tenemos en la clase? A ver, tenemos a Ana Belén, está Astrid, está también, ¿quién más está? Jimenita, Mariela, Melissa. Ya, para ustedes, chicas, para Rocío. Chicas, completen el siguiente refrán. Donde hubo fuego. Ya, fácil, ¿ah? Donde hubo fuego. A ver, te leo, te leo, te leo. A ver, vamos a ver, ¿quién manda primero, ya? Ay, ahí sí responden, ¿no? Ay, ¿cómo se pasan ustedes? Oye, me dejan hacer solito la práctica y ahí sí contestan ustedes, ¿no? Oh, ya, 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 profe, no, pe, me hizo acordar. Sí, pe, ¿sabes? Mariela y Jimena se han acordado, pe, ¿no? De su pasado, pe, ¿sí o no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, ya, Rocío también, ¿no es cierto? Claro, o sea, si ya se dio el primer grito de independencia, pues no se había apagado todavía, ¿no? Esas cenizas, ¿no? Por eso que nuevamente se daría en este caso, pero ahora ¿con quién? Ahora se daría en este caso con Enrique Payardelle. Entonces Payardelle da el segundo grito de independencia en la ciudad de Tacna, pero también fracasa. Y ahora sí más bien, ¿no? Ahí más bien ya no es ya donde hubo fuego, cenizas quedan, no. Ahí más bien ya las cenizas se apagaron completamente, ¿no? Claro, porque ya como el segundo grito de independencia falla también, entonces ya jamás en Tacna van a empezar a rebelarse otra vez. O sea, quiere decir de que ahí se acabaría el movimiento independentista en la ciudad de Tacna, ¿ya? Entonces ahí ya nada más así Pecenís queda, ¿no? Ahí ya fue, ya, todito, lo barrieron, ¿no es cierto? Ya está. Protagonista de la independencia que participó en la batalla de Humachiri el 11 de marzo de 1815. Protagonista de todos estos, el arequipeño, ¿quién va a ser? Mariano Melgar, ¿no es cierto? Ya está. La 34. Esta es una pregunta clásica de exámenes, chicos. En el Perú dice, no fue posible la formación de una junta de gobierno debido a la acción del virrey. O sea, ¿qué virrey?
Sin embargo, los gobiernos emanados por las juntas de solo subsistieron hasta 1816, pues fueron combatidas por la reacción española. Ya, te estaba contando de que las juntas de gobierno sirvieron para ayudar a liberar a España de Francia, ¿correcto? Ya. Sucede que en el Perú, no en el Perú, sino en Sudamérica, también se querían establecer juntas de gobierno. Pero esas juntas de gobierno eran distintas a las de España. ¿En qué sentido? En que supuestamente aparentaban, sí, sí, así machazo, así como le dices a ella, ¿no es cierto? Ya, solo aparentas nada más, ¿sí o no? Ya, en este caso, aparentaban fidelidad al rey. Pero en realidad lo que estaban haciendo las juntas de gobierno era descentralizar el poder español, ¿no? Descentralizar el poder español. Oye, y lo estaban logrando. O sea, el plan estaba funcionando. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó al virrey, ¿qué cosa? Al Perú, un nuevo virrey. ¿Y quién es ese nuevo virrey? Fernando de Abascal. Entonces Abascal se dio cuenta de lo que estaba pasando en América, en Sudamérica. ¿Y qué hizo? Mandó a destruir todas las juntas de gobierno. Se dio cuenta, lamentablemente, perdimos, ¿no? Se dio cuenta. Mandó a destruir todas las juntas de gobierno, pero dice que solo unita, así, machazo, ¿no es cierto? Así, ¿no? Bien parado, ¿no? Se le va a poner su pare a Fernando de Abascal. ¿Y quién va a ser? En este caso, la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Y ahí en la Junta de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, antes, obviamente, Junta de Gobierno de Buenos Aires, aparece quién? Aparece San Martín. Y San Martín es ahí donde proclamaría la independencia de la Junta de Gobierno de Buenos Aires para que se convierta en Argentina, ya que precisamente San Martín aparece o inicia su rebelión en Río de la Plata. Y ustedes recuerden, chicos, que por química yo digo Argentum. ¿Qué cosa es Argentum, chicos? No sargento. Argentum es plata. De ahí es donde nace Argentina, ¿ya? Ah, profe, no sabía esa. Claro, ahora ya sabes, pues, ¿sí o no? Ya, de ahí nace Argentina, pe, ¿ya? De ahí nace Argentina, porque San Martín iniciaría su movimiento revolucionario desde el Río de la Plata. ¿Listo? Ya está. Precursores dice reformistas. Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Faltaba borrar, pe. Ya, pero fácil. ¿Quiénes son los reformistas? Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y tenemos a José Quijano y Carrillo. ¿Listo? 36. La rebelión más importante de este periodo, es decir, la más contundente desde la reunión de Tupac Amaru II entre agosto de 1814 y marzo del 15, será por parte de quién? Será, en este caso, ¿no es cierto? Te dije, ¿cuál es la más importante? La de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. ¿Listo? 37. Dice, es una reunión que se realizó entre el virrey Joaquín de Pezuela y los delegados de San Martín, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál viene a ser? Viene a ser la conferencia de Miraflores. Es que mira, es que fue, ahí cometió San Martín un error. O sea, San Martín no quería enfrentarse a los españoles directamente. San Martín no quería resolver todo con conversaditas, o sea, con diplomacia. Por eso que cuando estaba Pezuela, San Martín envía a sus delegados para que hablen con Pezuela, pero les mandó un discurso, mira, escúchame, totalmente absurdo. Mira, parte de su discurso era así, que para evitar un derramamiento de sangre era mejor que los españoles se retiren y así no pasa nada, ¿sí o no? Oye, 380 años de dominación española para que vengan y me digan, oye, ¿sabes qué? Para evitar un derramamiento de sangre, mejor váyanse. ¿Tú crees que se van a ir buenamente? Obviamente que no, pues por eso fracasa la conferencia de Miraflores, fracasa la conferencia de Punchauca, donde es el mismo San Martín que va, acá está, ¿no? Respuesta acá sería Punchauca, que va el mismo San Martín, en este caso, para hablar ahora no con Pezuela, sino con Nacerna, ¿no es cierto? Y las dos fracasarían, ¿listo? Después dice, no, no corresponde a la obra del protectorado. Ahí hablamos, obviamente, de la Constitución vitalicia de 1800, hechas de Bolívar. ¿Listo? Ya está. Y bueno, pues, ¿no? En este caso, como te digo, o te decía, fracasan las conversaciones, pero en la de Punchauca, y termino con ello, ahí comete error la Serna. Acá dice, ¿no? La Serna comete un grave error. ¿Cuál es ese error? Irse de la ciudad de Lima. ¿Y a dónde se fue? A la Sierra Central. O sea, es como si Machazo agarra a tu flaca y te llama y te dice, Robustino, casa sola, te dice.
hay que cuidarlas, pues, ¿sí o no? Claro, tienes que estar ahí, si no, algo puede pasar, ¿sí o no? ¿Ya? Lo mismo pasó con Lima, o sea, ¿cómo podías dejar Lima solita? No, pues no va. Por eso que San Martín, ¿acaso se me echaron con los españoles para entrar a Lima y todo eso? No, al ver de que Lima está solita, porque el virrey La Serna se fue a Cusco, se fue a la Sierra Central, a otros dicen, entonces, ¿qué sucede? Entra San Martín, ¿no? Convoca a una asamblea, nadie lo detiene, ¿no es cierto? Y en un cabildo abierto dio esas palabras inmortales que tú conoces, ¿no es cierto? Desde este momento, el Perú es libre, ¿no? E independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa que Dios defiende, ¿no? Como decías cuando eres bobita, viva la independencia, viva la libertad, ¿no es cierto? Vive el Perú, ¿no es cierto? Y así se proclamaría la independencia del Perú. ¿Listo? Ya está. Las otras quedan como tareita, ya está recontra facilito, ¿ya? Las otras quedan como tareita. ¿Listo, chicos? Pero avanzamos y abordamos obviamente gran parte del tema de independencia, ¿ya? Entonces, chicos, bueno, descarguen su practiquita. Seguramente ya mi amigo Denis les ha enviado. Descárguenlo, imprímanlo, resuélvanlo ustedes de nuevo y ya después hacen la comparación con las claves que también en este caso tiene mi amigo Denis. ¿Listo? Ya está. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos, oye, nos vemos la siguiente semanita con una clasecita más de historia. ¿Listo? Ya está. Cuídense. Chao.